hoy damos la bienvenida, bueno, a Jordi, a Ángeles, a Jordi Pujolà, que es el autor de la novela que vamos a hablar hoy, que es No hay tigres en Islandia. A Ángeles, que viene a hacer, amablemente, a hacer la presentación. Muchísimas gracias, de Jordi. Bueno, ellos ya contaron un poco por qué se conocen, por qué no se conocen, aparte de hablar del libro. Y bueno, muchas gracias a Cristian por haber confiado en Odisea para hacer esta presentación. Y bueno, pues nada más, os dejo con el público. Me toca a mí, ¿no? Sí. El dar la bienvenida y el agradecer a todos, ¿no?, los que están estas. Buenas tardes a todos los que están aquí. En primer lugar, agradecer a Odisea, claro, cómo no, por albergarnos, por acogernos en su casa esta tarde, en esta magnífica librería que lleva solo 5 o 6 meses de vida, yo creo, y que empieza a ser ya una referencia en el mundo de las letras en Madrid. Así que le deseamos que sigan muchísimos años y que hagamos muchas presentaciones aquí en esta casa, al menos de la misma calidad que la de No hay tigres en Islandia. Estamos hoy acompañando a Jordi Pujolà, escritor de Barcelona, que un buen día decidió dejar su actividad empresarial en el sector inmobiliario. Jordi es licenciado en Económicas, dejar su actividad económica e irse a Islandia y escribir, como Forrest Gump, corría y corría, ¿no? Pues Jordi escribe. Y en una de estas nos conocimos. Y en una de estas que nos conocimos nos envió un original que se llamaba No hay tigres en Islandia. Claro, entre que a uno le gusta la buena literatura y entre que a uno le gusta también Islandia, donde, bueno, yo tuve el placer, lo hablaba antes, de hacer un viaje de 3 semanas por allí en 2016, pues aquello uno lo ve con muy buenos ojos. Pero bueno, eso no habría servido de nada si el texto no lo justificara, y el texto lo justificó. Una vez que lo leímos, o que lo leí, me gustó mucho, me gustó cómo estaba escrito, me gustó la historia, me pareció muy interesante, y que creíamos además que era muy buena literatura de la de verdad. Y eso fue lo que nos animó a publicarla. Jordi vive en Reykjavik, creo que no sé si lo había dicho. Así que muy agradecido a Jordi, no solo por haber venido desde esas tierras del norte esta tarde, sino sobre todo por haber confiado a Velasco Ediciones la publicación de esta novela. Nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos, Jordi, de tenerte en nuestra casa, de verdad, muy contentos. Muchas gracias. Y claro, está con nosotros Ángeles Cortina, que es periodista, que es reportera del programa de televisión española Aquí la Tierra, y que hace unos meses grabaron allí en Islandia unos programas extraordinarios que tienen en la web de televisión española, disponibles en televisión española a la carta, y que conoció a Jordi allí, y cuando hablamos de la presentación en Madrid, Jordi me dijo: nos va a acompañar Ángeles Cortina. Pues fenomenal, ya está, porque ahí enlazamos todo: literatura, viajes, medios, Islandia. Así que, Ángeles, muchísimas gracias, porque sabemos de tus ocupaciones, de tu agenda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde también. Y por supuesto, lo más importante, gracias a todos ustedes, porque es por quien cobra sentido cualquier acción editorial. Es decir, no podemos pasarlo muy bien leyendo un original, podemos pasarlo muy bien o muy mal en el proceso editorial, pero desde luego nada tendría sentido si el libro no llega a sus manos y no lo leen, ¿no? Para eso. Y luego dirán que es muy bueno o que es muy malo o lo que quieran, pero es para ustedes. Así que muchas gracias también por acompañarnos esta tarde, de verdad. Pues hoy no podía faltar, porque a mí Jordi me salvó la vida en Islandia completamente. De repente en el programa pues, nos pidieron unos reportajes internacionales y yo dije: uy, me voy a ir al sitio, esto lo voy a contar aunque no debería, me voy a ir al sitio bien caro, digo, me voy a Islandia, que ya que me paga el trabajito voy a conocer un país precioso. Pero claro, era bastante difícil conocer a alguien, era de una semana para otra. Y dije: pues yo, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito a alguien que me hable español, que me pueda ir presentando todo lo que encuentre. Y me puse a mirar y de repente encuentro un escritor en Islandia. Tiene también un blog que dije: bueno, sabe de todo, genial, punto número 1 superado. Y contacté con él
y súper amable, me dijo que sí. Y no solo eso, es que encima me hizo la producción, me buscó el invernadero que hay tomates. Igual tigres no hay en Islandia, pero tomates sí, ¿no, Jordi? Y bacalao. Y bacalao, nos fuimos a pescar bacalao en una tarde completamente improvisada porque se nos había caído todos los temas. Acabamos pescando a las 11 de la noche, menos mal que ahí en junio no se pone el sol. No. Pero bueno, fue una experiencia chulísima y sobre todo pues qué agradecimiento, ¿no? Que a veces los periodistas, bueno, como me parece que también hay alguno más por aquí, tenemos que hacer labores de artesanía y sacar las castañas del fuego y es un placer contar con alguien como él. Y encima dije, oye, pues por supuesto yo me voy con mi librito, así que yo ya lo tengo firmado, luego lo puede firmar a vosotros, ya me lo firmó en Islandia. Pero creo que claro, tenemos que conocer un poco a Jordi, bueno, así fue como nos conocimos. Pero mi primera pregunta, Jordi, ¿qué hizo cambiar? Ya me ha contado Cristian que trabajas en la empresa en el sector inmobiliario, pero ¿qué te hizo cambiar de un BMW a una bici destartalada y el clima templado de Barcelona por la tierra del hielo y fuego? Pues cambié porque probablemente fue la crisis de los 40. Acababa de cumplir 40 y llevaba viviendo en Barcelona pues toda la vida y dedicado a la inmobiliaria también toda la vida. Era un trabajo muy estresante y me gustaba mucho la literatura, siempre estaba escribiendo, pero no encontraba el momento. Entonces, algún escritor que conocía me dijo que lo mejor que tenía que hacer era pues dedicarme solamente a la literatura, porque si no nunca realizaría mi sueño. Y mi esposa es islandesa, ya llevábamos bastantes años viviendo en Barcelona, teníamos nuestros hijos en el colegio, etcétera, etcétera, pero cuando cumplí los 40 pues pensé, pues yo ya tenía unos ahorros y tal, y pensé, pues bueno, voy a plantearle a mi esposa marcharnos a vivir a Islandia, que todo el mundo piensa que fue a la inversa, que fue ella la que me convenció, pero no es así. Ella está aquí, o sea que es testigo, pero ella ya estaba totalmente concienciada, además me gusta mucho España, de quedarnos a vivir allí, pero yo pensé, si me quedo en Barcelona seguramente, pues bueno, es como me van a llamar y me van a estar agobiando, o me van a decir te subo el sueldo, o te ficha a otra empresa, o lo que sea. Yo pensé, digo, lo mejor, nos vamos a Islandia, vamos a vivir. Y la verdad es que hicimos la prueba y todo funcionó muy bien y me publicaron. Allí empezó mi vida profesional literaria, porque fue donde me publicaron la primera novela, luego me publicaron la segunda, luego consiguieron gente, luego pues ahora la tercera. Antes Cristian estaba hablando de mí, pues el sentimiento es recíproco, ¿no? He encontrado con Cristian pues una persona súper profesional y bueno, el tratamiento que se le ha dado a todo el proceso literario, ¿no? Desde la edición hasta la publicación, pues la verdad es que ha sido increíble y bueno, por supuesto venía avalado por la Asociación de Escritores Nobles, a la que yo pertenezco, y nos recomendaron mutuamente. Y en definitiva y en conclusión, todo el tiempo que le he dedicado a la literatura ha funcionado bien y es como un engranaje en el que todas las piezas pues siempre van encajando. Yo lo que hago es, como decía Severiano Ballesteros, cuando el día anterior al torneo de golf le preguntaba, bueno, ¿tú tienes alguna técnica para ganar todos los torneos? Porque eres una máquina. Y él decía, bueno, yo lo que hago pues el día anterior es visualizar. Entonces visualizo pues que voy y entonces meto todas las bolas y lo voy a hacer así, así, así. Y entonces es algo similar, algo que me sucede a mí también. Yo, de alguna forma, yo ya visualizo mi carrera de escritor. Todo lo que me está pasando me va encajando. Y luego con las personas que me voy encontrando. O sea, me voy encontrando con personas, pues como por ejemplo me he encontrado a Cristian y como he encontrado a Ángeles. Es un poco el mensaje de mi protagonista, porque le dedico toda la primera parte de la novela, se la dedico a un chico que es antisocial y que está inmerso en el darknet porque se siente más a gusto como hacker, que no da la cara, que no dando la cara. Pero creo que este comportamiento antisocial al que tendemos las personas debido a las redes sociales, ya que todo se puede realizar por internet, es muy perjudicial. O esta gente que dice, yo ya tengo mi grupo de amigos, yo ya soy un adulto y ya no quiero conocer más gente. Pienso, es mi opinión, pero pienso que es un error, porque en la evolución personal, no solamente profesional, sino personal, es como si el destino de vez en cuando
hace que te encuentres con ciertas personas que te ayudan a evolucionar y que te aportan muchísimo. Y muchas veces con una persona que acabas de conocer, o relativamente hace poco que acabas de conocer, se crea como un contacto, una relación más íntima, es algo como una simbiosis. En cambio con gente que hace mucho tiempo que conoces, te das cuenta que poco a poco te vas alejando de esas personas, porque y no significa que sea positivo o negativo, es simplemente pues, que os alejáis y que bueno, vuestros gustos personales y vuestra situación ha cambiado. Entonces, esto lo conectaría un poco, ¿no?, con la introducción del libro. Tenemos que hablar también del libro, pero bueno, yo soy periodista y claro, me surgen las preguntas. Obviamente Islandia está muy presente y podéis viajar a través del libro porque nos cuenta muchas cosas. Mi primera pregunta, ¿lo más difícil de escribir este libro ha sido poner los nombres de los lugares de Islandia? Porque ¿cuántas consonantes pues tiene una palabra? Exacto. No, realmente no, porque he estudiado islandés y sé que son nombres complicados, ¿no? Como el volcán que entra en erupción, ¿no? Que nadie lo podía pronunciar, es ella Fjallayur, ¿no? Pero eso escrito. El truco que son 3 palabras juntas, ¿no? Ella, que significa isla, Fjalla, que significa montaña, y Jökull, que significa glaciar. Entonces, los separas en 3 y entonces es más fácil de pronunciar, pero sí, desde luego, la geografía islandesa es como el idioma, ¿no? Pero es fascinante y en el libro se puede ir conociendo un poco Islandia. Sí, sobre todo la parte que sale de Islandia, la segunda parte es de más acción y entonces también hay toda una parte dedicada a Islandia, que creo que es bastante chula. Carmen Posadas hizo una reseña, que os voy a leer tal cual, que es un thriller de ritmo vertiginoso y gran capacidad reflexiva. No hay tigres en Islandia, nos acerca a un futuro muy presente donde unos pocos controlan el mundo e Internet juega un factor clave. Un autor al que no debemos perder la pista. Y la primera parte, lo del thriller de ritmo vertiginoso, es que pasan un montón de cosas. O sea, es que está constantemente pasando algo en el libro. Normalmente los libros cuentan un poco de la verdad del autor. Jordi, ¿tú tienes una vida tan apasionante y tan loca de que te pasen siempre cosas? Bueno, sí y no. Sí que me pasan muchas cosas y intento que me pasen muchas cosas porque intento, como te decía antes, de aprender de todo, pero lógicamente el personaje, yo lo que quería era hundirlo, quería hundir a un personaje que fuera uno de nosotros. Una persona que en principio no tiene ningún tipo de problema, pero que las circunstancias y vicisitudes lo lleven tan abajo y se llegue a deprimir tanto que se tenga que refugiar en el manto de Internet y convertirse en una persona más. Me gusta ver pues, una persona normal, todo el proceso y que se acaba convirtiendo pues, en un pirata informático. Pero, he tenido que hacer varias acciones como por ejemplo entrar en Darknet y comprarme un ordenador de segunda mano y luego entrar y luego tenerlo que tirar a la basura y cosas así, porque claro, no quería hacerlo con mi ordenador, porque si entro en Darknet con mi ordenador, luego a lo mejor me suena el teléfono a las 5 de la mañana. Claro, es que la red oscura, aquí viajamos a Islandia, pero también viajamos al internet, la Darknet, que se llama la red oscura. Bueno, de hecho pones una cosa que a mí también me tiene loca perdida, que pone que hay hasta carnicerías de carne humana. Yo les digo, pero eso tú cuando te compraste ese ordenador de segunda mano lo viste. Sí. Se anuncian filetes de personas humanas y bueno, puedes comprar todo tipo de drogas, puedes comprar todo tipo de armamento, puedes encargar que un sicario le dé una paliza a alguien, te venden también partelas en Marte, bueno, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Increíble, bueno, pues aquí podéis introduciros un poquito sin que la policía llame a vuestra casa a las 5 de la mañana. Cristian, nos has contado un poquito qué fue lo que te llamó la atención, pero qué fue lo que te enganchó cuando leíste la primera parte de No hay tigres en Islandia, que fue lo que dijiste, apostamos por ellos desde las ediciones. No fue solo la descripción de los lugares, ¿no? Que como bien dice Ángeles, Islandia está muy presente, también Barcelona, también Detroit, también Nueva York, sino para mí es cómo evoluciona el personaje principal. Esa evolución, cómo se va, no es un personaje plano,
es un personaje que es totalmente distinto y que no esperas ni siquiera que evolucione así, cómo va insuflado de vida, cómo insuflado de cómo las circunstancias hacen que se adapte y cómo eso se va trasladando a la novela. Para mí eso fue lo que determinó, lo que me enganchó realmente. Además del, bueno, el ritmo es apasionante. Esto dijo Carmen Posadas, pero Diego Medrano, que es uno de los críticos más implacables de España, me llamó y me dijo, envíame una novela para leerla que voy a hacer una crítica. Y dije, madre. y un día, no sé, le dije, no, me dijo, sale publicada en El Imparcial dentro de 2 días. Dije, ¿te ha gustado? Dijo, ya lo verás. Y dice, novela deslumbrante, literatura con mayúsculas, 400 y pico páginas de pura adicción. Esto está publicado en una reseña, así que con todo eso acertamos, que es lo que más nos gusta en la vida, acertar, ¿no? Exacto, exacto. Además también es que es como una novela para todos los sentidos, ¿no? Tenemos el gusto, hay muchas referencias gastronómicas, Sí. tenemos el olfato, a veces puedes oler al protagonista, sobre todo los días que está un poco oscurito, lo puedes hasta oler. Tenemos la vista con esos maravillosos paisajes, tenemos el tacto con cosas que te ponen la piel de gallina como las carnicerías humanas, pero también tenemos el oído. Bueno, es que cuando vas a hacer una playlist de todas las canciones que se citan y aparecen aquí, Es verdad que fue una muy buena idea, que teníamos que haberla hecho, es verdad, la tengo que hacer. de hecho hay el reto, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, porque me gusta mucho la música y entonces pues lo he acompañado con, siempre suena una canción y hoy en día con Spotify todo el mundo puede conectarse mientras la lee, ¿no? Escuchar la música, soy un gran fanático de la música. Claro, al final es tu tercera novela publicada y claro, es que estás como descubriendo el mundo de todo lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Tú qué quieres transmitir? Cuando tú estás haciendo la novela, estás escribiendo, ¿qué te apetece enseñar? ¿Qué te apetece mostrar? ¿Dónde quieres llegar a la gente? Bueno, el impulso de escribir surge pues porque lo necesito, porque es un tipo de novela que la puedes leer como puro entretenimiento o la puedes leer como el mensaje que va intercalando entre líneas, que en mi caso pues yo tengo esa necesidad de transmitir esos mensajes, entonces los pongo ahí, y entonces a la persona que le interesa pues ese mensaje pues lo busca, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones pues se siente identificado y la persona pues que lo quiere como un entretenimiento, pues como decías tú, pues es una novela o un thriller, pues lo lees y ya está. Tuvimos también pues esto, la suerte de que a Carmen Posadas le gustó mucho y bueno, Carmen Posadas envía recuerdos a todo el mundo. Ella no ha podido venir porque está en la promoción de su nueva novela, pero he hablado con ella por teléfono hoy y bueno, me ha dicho que no podía estar aquí, pero que bueno, que saludas a todo el mundo y que saludas también a vosotros. Hay algo más, si me permites, que es un poco enlazando con lo que decías tú y con lo que decía Jordi, ¿no? Bueno, 2 cosas. Lo primero, que como bien dice Jordi, se puede leer como una novela de pura acción, ¿no? Pero lo que subyace, el trasfondo, es una gran crítica social, ¿verdad? Una crítica social y una crítica política incluso, y eso está muy presente. Y muy interesante lo que dices antes de los sentidos, de cómo se puede oler, ¿no? Cómo se puede oler. Hay una crítica sobre otra novela de Verónica García Peña, a qué huele una novela, ¿no? La titula, y engancha un poco con esto que tú dices, ¿no? Es decir, cómo en una novela llegas a oler lo que está pasando dentro. Eso es muy interesante, está muy bien captado también, sí. Gracias. Es que es verdad que como lectores, yo soy una parte de lectora, al final a mí lo que más me gusta de leer es la posibilidad de viajar, Claro. de meterte en otro mundo, porque igual estás viendo una película y casi como que la ves más de lejos, pero es que tú viajas a otro año, viajas a otra época, viajas a otro lugar, sientes que estás ahí. Esa capacidad inmersiva creo que yo por lo menos solo la consigo alcanzar de manera plena, de sentir que he estado en otro lugar a través de los libros. Sin duda. Y eso es por los autores que conseguís. Sí, bueno, yo creo que pues forma parte de la novela el que no sea una novela totalmente clara y que la persona pues que la esté leyendo tenga el efecto visual, pero también de tacto, de olor y de muchas cosas. Es como una especie de
ser vivo, ¿no? La novela va absorbiendo cosas de mí y luego yo voy absorbiendo cosas de ella y de los personajes, al final va creciendo, lo vas editando y bueno, pues así. Pues nada, ¿algo más que os apetezca comentar? Que es una llamada también a la rebeldía. Un poco tiene esta novela. Van saliendo cosas, ya lo verán cuando la lean. Dice Jordi, que y creo que no sé si lo dice la contra, que el arma más poderosa que existe, con la que se puede controlar la humanidad, o al menos a una parte de ella, a una buena parte de ella, es el miedo. Si tú inoculas miedo en una sociedad, miedo a lo que sea, puedes hacer con ella lo que quieras, porque en el momento que hay miedo, aparecen salvadores, claro, que traten de ahuyentar el miedo, ¿no? Esto es viejo como la tierra. Bueno, pero eso está muy presente y yo creo que es un reclamo, una llamada a vivir en libertad, a vivir en rebeldía y a no tener miedo, a no creerse cosas de las cosas que esa oligarquía que retrata nos va contando, ¿no? Eso está muy presente también. Sí, es verdad, es que hay como Muchos varias enfoques, partes, hay muchas de capas. ciudades, diferentes capas, la propia edad del protagonista, su evolución, lo que se va encontrando, Así es. muchos personajes. Luego, yo lo que trato también es con los personajes secundarios, aunque tengáis la trama de que se trata de un pirata informático, que hoy en día esto está muy de moda, lamentablemente, que existen los criminales cibernéticos. Y además es la impunidad que tienen. Ellos te consiguen la contraseña y el nombre de usuario de tu cuenta bancaria y te pueden vaciar la cuenta bancaria. Y luego lo vas a denunciar a la policía y te causa casi tanta impotencia como si te hubiesen robado en la calle. O sea, lo que pasa es que quise describir la evolución de una persona que es una persona normal, que cae en el pozo, se convierte en un hacker informático, primero empieza a delinquir, pero después se da cuenta que encuentra información de, como hablabas tú, de estos de unas élites que utilizan el miedo pues, para dirigir a las personas y como realmente controlan los partidos políticos, controlan a muchos medios de comunicación, pues entonces la gente va escuchando unas noticias y ellos consiguen reconducir pues, al ganado pues, hacia los intereses que a ellos les interesa. Entonces, para él existe el dilema de cuando está ahí, pues de decir, bueno, pues esto para mi ética moral pues, tendría que descubrir, es lo que pasó con Wikileaks, por ejemplo, y Julian Assange, o con los anónimos, ¿no? O sea que, entonces la perspectiva cambia un poco en la novela y entonces empezamos a ver también la parte positiva de algunas personas que están haciendo un esfuerzo en Internet por aflorar toda esa información porque realmente ven que esa información está manipulada, ¿no? Esta sería la trama principal, pero luego en personajes secundarios, como os decía, me gusta también hacer unas críticas personales. Yo soy un escritor, además no soy un escritor famoso, pero sí que me gusta subrayar algunos temas, por ejemplo como el tema del consumismo. El tema del consumismo, hay un personaje que se llama Christine, es un personaje femenino que a mí me gusta mucho y está en contra del consumismo. Dice, por ejemplo, hoy en día tenemos de todo, cuesta mucho hacer un regalo. Tú vas a los niños por Navidad y les dices, ¿qué queréis? No saben lo que quieren porque realmente tienen de todo. Y pone el ejemplo de con su abuelita que tiene una cafetera y entonces pues la familia decide pues vamos a comprarle una cafetera nueva, pero es que claro, la mujer ya tenía su cafetera desde hace muchos años y es la que le hace el café bueno. Y entonces el día que le regalan una cafetera le dan el disgusto de su vida, porque le compran, le tiran la basura a la otra, oye mira abuelita, te hemos comprado una cafetera. Y la mujer dice, ay, pero si la otra es la que me gustaba, con la que yo me hacía mi café. Y luego otra frase que creo que también refleja bien lo que quiero transmitir es el amar lo que tienes. Tú, por ejemplo, tienes un coche, pues tienes una bicicleta destartalada, pero es tu bicicleta y a lo mejor te la compraste tú con el primer sueldo que tuviste, o tienes una maleta que llevas a todos los viajes y les has puesto ahí todas tus etiquetitas, ¿no? No tenemos que lanzarnos tampoco al consumismo de cada año comprarnos un teléfono nuevo, primero tenemos que buscar la parte personal, ¿no? El valor que tienen las cosas porque las llevamos o porque te las ha regalado una persona que amas, ¿no? O sea, son pequeñas reflexiones que, como os decía yo, hay gente que es sensible y lee la novela
y se queda con ellas, y hay gente, pues no quiero decir que no sea sensible, sino pues que a lo mejor no es tan sensible para la literatura, o a lo mejor utiliza la literatura, hay mucha gente pues que la utiliza pues, para quedarse dormido. Leo un poco en la cama, leo 2 páginas y venga, y me quedo dormido, ¿no? ¿Qué más reflexiones? Por ejemplo, porque es que ayer me estuve haciendo una entrevista en La Vanguardia y estuvimos hablando un poco de los personajes secundarios de la novela, porque hemos hablado siempre de Carlos, el personaje principal de Internet, pero es que hay muchas más cosas, o sea que la otra que también quería decir, bueno, es lo del miedo, la manipulación de información. Estoy hablando mucho, ¿qué más? No, pero es verdad que incluso Carmen Posada lo decía, lo de la gran capacidad reflexiva. Y es verdad que todo el tiempo estás situándote, pensando el papel del padre, también es un papel bastante importante, incluso el hermano que se desmarca. O sea, hay muchos personajes, o sus propios compañeros de trabajo, un mal jefe, cómo puede repercutir, cómo te ve el entorno, que solo estás ahí trabajando. O sea, son muchos aspectos que al final es que se abordan muchos temas. Por eso digo, pasan muchísimas cosas. Hay otro personaje que es secundario que se llama Brett, y es un personaje muy superficial y en teoría lo tiene todo, sus padres son ricos, él es médico con mucha reputación. Esta persona siempre lo ha tenido todo con relativamente poco esfuerzo. ¿Qué pasa? Que él no se encuentra a gusto con su vida. Él probablemente, si hubiese querido, habría hecho otra cosa. Él quería dedicarse al arte, pero claro, como su padre pues tenía unas empresas y luego su abuelo tenía unos laboratorios y no sé qué, pues al final. Entonces, parece que sea un personaje pues muy plano, que sea también un personaje así pues como muy estúpido, pero en realidad ese personaje para mí significa que las personas necesitamos, para ser felices, retos. Si nos lo dan todo, no es lo mismo que, por ejemplo, te regalan una bicicleta a que te la compres tú. Y no es lo mismo. Y luego, aparte, siempre necesitamos tener pues como una zanahoria delante para seguir adelante, ¿no? Al final conseguirás las cosas o no las conseguirás, pero eso te permite cada día levantarte, ¿no? Y tener ilusiones. Si no tienes ilusiones es que eres como una planta, ¿no? Que no le llega, no puede hacer la fotosíntesis, no le llega la luz, no le llega el agua, y te mueres al final. Yo explico muchas veces el ejemplo por ejemplo, de alguien que toca el piano, ¿no? El piano es un instrumento caro, no es como tocar la guitarra o la pandereta, ¿no? Es una inversión. Entonces pues llega un día pues que a lo mejor uno que sus padres pues son muy ricos o lo que sea, y el primer día que empieza le dan clases, le regalan un piano y se lo ponen en el comedor. Un piano, a lo mejor al cabo de 3 meses ya no te interesa, pero la persona que tiene pasión por la música, entonces ensaya, entonces sus padres pues bueno, le dicen, pues mira hijo, pues cuando más adelante o lo que sea, pues iremos ahorrando, pediremos un préstamo, te compraremos un piano, es que además es que no tenemos espacio en la casa. Pero el día que esa persona se hace más mayor, ahorra el dinero, se compra su casa y se compra un piano, esa es la mayor alegría que se ha llevado en el mundo. Porque cuando te ponen algo difícil, te ponen un reto, luchas por ello y lo consigues, eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Y yo os lo digo como escritor, pues que a mí las cosas siempre me han funcionado de esta manera y me han dado mucha satisfacción en la vida, pero es que eso os lo podéis aplicar a vosotros en cualquier cosa. Si tienes una empresa, si te dedicas a la televisión, eres una entrevistadora, o si eres un editor, o sea, son los retos que te ayudan a funcionar y a tirar adelante, porque hoy en día, en este libro también, que lo que se refleja es las adicciones. El ser humano, realmente nos pensamos que estamos en la cúspide, que controlamos todo, pero el ser humano es súper débil. En cuanto las cosas nos van mal, pues que si adicto a la cocaína, que si adicto al alcohol, que si adicto a internet, que si... Es que no importa si que se legalicen las drogas o no se legalicen las drogas, si es que es igual, si es que el problema no son las drogas, si no son las drogas será otra cosa. El problema es el ser humano, la forma en que evolucionamos, cómo necesitamos trabajarnos a nosotros mismos. Con respecto a la magia de la lectura, a mí no me parecía que lo pudiese conseguir todo, porque al final no tenía lo más importante, que es la libertad de elegir una profesión, porque su padre le había obligado a lo contrario.
así que vosotros podéis crear vuestra propia opinión. Os animamos a conocer a los personajes, conocer a Carlos, tendréis momentos que yo lo odié mucho, que me ponía de los nervios, pero creo que cada uno vamos a hacer una lectura. Jordi nos ha dado su punto de vista, que es lo que nos quiso transmitir, y os animamos a que los conozcáis y podáis crear vuestra propia opinión. Pues muchas gracias. Por haber venido, ha sido muy ameno. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por habernos acompañado este día. Ahora vamos a, bueno, voy a ponerte una mesa para, bueno, si queréis que firme el libro y... ¿Y si alguien quiere preguntar algo? Claro, y si queréis, es verdad, yo ya directamente... Puedes preguntarle a mí, a Ángeles, o puedes preguntarle a Claro. Cristian. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que alguien quiera ¿Alguna comentar? curiosidad, algo que tengáis ahí? Bueno, ya adelanta aquí. Una cosa, ¿te parece? O sea, a ver, es verdad que te fuiste a vivir tú a Reykjavik, no sé, pero ¿cuánto tiempo más o menos llevas viviendo en Reykjavik? Llevo viviendo unos 9 años, casi 10. Anda. Y ya te has acostumbrado, ¿no? Bueno, Entonces está como... No nos echa ya de menos. Entonces, en Reykjavik cambian las cosas, o sea, a ver, sé que cambian las cosas, pero ¿me puedes hacer alguna cosa que cambie en Reykjavik que no tenemos en España? Aparte de lo de la carnicería de carne humana que... No, pero estamos en Reykjavik. Ay, pobre mío, Eso es en internet. Vale, yo creyendo que había carnicerías. por si acaso. Reykjavik Por si carnívoros. acaso me cocinan. ¿Alguna cosa que cambie dime alguna cosa que cambie de Islandia que no tenga España? mira, hay muchas cosas. Aunque estemos en Europa y que seamos todos cristianos, bueno, si somos cristianos, ellos son luteranos y nosotros somos católicos en general, cambia el clima, que es más frío, es todo blanco en invierno, luego tienes las auroras boreales, o sea, tienes la naturaleza también. Es un país de 100.000 kilómetros cuadrados y solamente viven 350.000 habitantes. Luego el idioma, es un idioma pues que no tiene raíz latina, tiene como una raíz germánica combinada con no sé qué, son los vikingos, hablan así, ya te lo dice Ángeles, que las palabras son muy raras. Luego, pues bueno, las costumbres también, son gente pues más introvertidas, vive más dentro de las casas que fuera. Aquí en España, pues por ejemplo, la gente pues sale, va al bar, va a las terrazas, bla bla bla. Los horarios son distintos. Allí, por ejemplo, yo normalmente el almuerzo lo hago a las 11 de la mañana y aquí en España se hace a las 2 y cenamos a las 6:30 o a las 7. O sea que es un país pues muy interesante y que hay muchas cosas, que hay muchos contrastes. ¿Y la luz? Y las horas de sol, Y yo la estaba luz, sí, pensando sí, en sí. eso. Sí. Cuéntame lo de las horas de luz. Sí, pues en verano tenemos casi 24 horas de No luz se hace de noche. en el solsticio Sin de noche, verano no tiene noche. y en invierno Eso es pues nuevo. al revés. Y en invierno no se hace de día. En invierno son de noche. O sea, realmente es todos los días oscuridad. Unos más que Bueno, otros. sí, pero principalmente en torno al solsticio de invierno. Luego pues van aumentando. Tenemos, 350.000 habitantes y 500.000 ovejas, ¿no? Exacto. Si os gusta el cordero está muy bueno. Y una cosa, ¿alguna vez has visto una ballena en Islandia? Sí. ¿Y son muy grandes o...? Es que yo, Hay de todo, hay de yo todo. siempre he tenido miedo a las ballenas, no sé por qué, pero era mi mayor miedo y ahora me encantan. Pero no sé, que no sé si es del tamaño, imagínate que son así en vez de... Bueno, a ver, no son así. Pero las tenía miedo viviendo en Madrid. Son O enormes. sea que era mucho más llamativo. Hay de todo tipo. Es bueno, como todo, una vez que te introduces en la cultura de algo, pues te das cuenta, ¿no?, de que hay un montón de ballenas, desde las más grandes, a las orcas asesinas, a las que son más pequeñas, pero en general no son violentas, están asustadas, ¿no?, hay tanto tráfico marítimo y luego las cazan y tal, es otro tema. Entre las Pero- orcas asesinas y la carnicería pero- humana, me parece que yo sé de uno que hoy no duerme bien. Había otra antes ahí. No, pero lo de la carnicería humana es una cosa de ficción del libro. Claro, Ah, Porque es que claro, tienen que darle ese morbo. O sea, yo pensaba... Versión light, Había versión otra light. pregunta ahí detrás No y sé luego qué me preguntar queda. ya después de esto, que es más interesante, lo mío es un poco
Bueno, yo he venido como representante de ventas de Islander, la compañía aérea del país. Ah, sí, sí. Vine aquí en representación de la compañía, pero bueno, he estado un ratito y me voy a comprar el libro con total seguridad. Me ha enganchado ya, ¿sabes? Entonces, me ha llamado mucho la atención lo de la música, porque yo soy súper fanático de la música. Entonces, un poco, aunque sea, ¿qué estilos te gustan? Y además, aunque no compartamos estilos, lo voy a comprar igual y me lo voy a leer, pero un poco qué tipo de música te gusta o saber un poco más de ti. Pero música islandesa, ¿te refieres? No, lo que decía es que en el libro hay muchas... Se puede hacer una playlist, incluso Spotify, con todas las referencias musicales y demás. Escucho mucho tipo de música. Por ejemplo, últimamente escucho bastante Cigarettes After Sex. Ah, bien. ¿Conoces Sí, el muy bien, claro, grupo? sí. Que es un poco así... Un poco melancólico, así. Sí, melancólico, Sí. es tipo los XX, y hay También. un grupo islandés que se llama Vlok. No sé si lo conoces. Yo conozco solo a los que son tan conocidos. O sea, los Sigur Rós. Sigur Rós, efectivamente. Björk. No, Björk también. Hace poco estuvimos en el Festival de Cine de Reykjavik y yo fui a entrevistar porque tengo un blog que se llama escritorislandia.com. Entonces fui a entrevistar a Albert Serra, que es un director catalán. Estuve 2 días con él y tal, y fuimos a una fiesta privada en el Hotel Edition, una fiesta súper pija, así, nos presentaron a Björk y también estuvo la primera presidenta elegida democráticamente del mundo, que es Vigdis. Y bueno, retomando el tema de la música, pues Björk sí que me gustan sobre todo los álbumes, los primeros. Los últimos ya son un poco más psicodélicos y son un poco más raros. Pero bueno, con el par de grupos que me ha dicho ya... Y hagas la Buena playlist música, que la has sí. prometido delante de un montón de gente, ¿eh, Jordi? Ahí estamos. Esa playlist ahí. Ahí estamos. Me gusta también el jazz, música electrónica, me gusta también mucho. Bueno, depende también del estado de ánimo. Utilizo mucho el jazz para escribir, para leer. Me gusta mucho Chet Baker, es uno de mis favoritos. ¿Te gusta, verdad? Sí, sí. Chet Baker. Yo compro bastante vinilos de él. Y sobre todo me gusta también la vida de algunos músicos, ¿no? ¿Por qué se puede ser tan talentoso, pero a la vez puede ser tan desgraciado? ¿Y por qué una persona que lo tiene todo, en un momento dado lo pierde y ya se tira a las drogas o se suicida? Como a Kurt Cobain de Nirvana, gente que dices... Y es un poco también lo que intento, no es que aporte soluciones, sino es que simplemente en mi mente trata de buscar explicaciones, ¿no? Y entonces lo pongo en mis libros. Bien, gracias. Gracias, José. Hay otra pregunta aquí. Sí, una pregunta. ¿Al final lo tenías claro o te ha costado el final de terminar la...? No lo tenía claro. Normalmente siempre lo que hago, en primer lugar, planifico toda la novela y escribo, pues hago como un diseño. Esto es como un arquitecto, antes de construir la casa, pues hay unos planos. Entonces hay algunos escritores que no utilizan planos y luego pues las cosas les salen bien, ¿no? Pero en general yo creo que la mayoría de escritores lo que hacemos es planificarlo todo y luego una vez que tienes los planos vas construyendo. Pero sí que al final muchas veces cambia. Es como los personajes que tienen su propia evolución y hay que darle unas cuantas vueltas, ¿no? Y también hay que ser un poco original, ¿no? Ni tampoco tiene que ser un final pues muy negativo, porque es que esto no le gusta a nadie, ¿no? Pero tampoco el típico final de Hollywood súper positivo, ¿no? Ahora cuando estábamos hablando con Albert Serra, con este director, que es un poco cine moderno, algunos lo consideran un poco experimental, pero es que él me decía, claro, es que la fórmula de Hollywood, la que hacen todos, pues la hacen porque funciona, la gente vende, pero al final no es satisfactorio. Es el típico, el típico thriller que también te lees, pues yo leo un poco y luego me quedo dormido. Bueno, pues si ha cumplido la función, o la persona que va al cine a relajarse y a comer palomitas, pues también ha cumplido la función, ¿no? Pero si conectas un poco el negocio o la fórmula con tu vena artística, pues entonces tú quieres más, ¿no? Yo quiero más. Y si al final, pues no me lo compran, pero yo me he quedado a gusto porque es como una forma de expresión. Para mí es arte, la escritura es arte, ¿no? No es un negocio, no tengo que escribir lo que escribe todo el mundo
o poner ahí unos capítulos que te enganchan y luego al final te acabas el libro y dices, ¿qué ha pasado aquí? Ya, al día siguiente ya no te acuerdas de nada, sí, me lo pasé bien, pero no me acuerdo de nada, no quiero que sea esa mi intención. Sí, sí, también hay cosas ahí que dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el título? Pero con los finales, por ejemplo, eso que comentabas de los finales, es cierto que siempre pensamos que tal, pero luego te quedas siempre con los libros que acaban mal. Eso Sí. no nos lo olvidas jamás ni las películas. No sé. Sí, No sabes cómo terminar, ¿no? Estás en una dinámica... lo que te pide un poco el libro, pero yo creo que tampoco, no tiene que ser ni 100% mal ni 100% bien, Bien. ¿no? Lo puedes dejar y Sí, tampoco, como un entonces. y tampoco tiene que ser abierto o cerrado, puede ser alguna parte se la dejas abierta al lector, pero bueno, yo creo que tienes la responsabilidad como autor de cerrar el libro y de cerrar todo lo que ha pasado. Es Tampoco importante. creo que sea demasiado ético o profesional dejar una novela demasiado abierta. Bueno, ya esto ya se lo va. Pero bueno, la señora me preguntaba Este es de lo mío, sobre el las título, novelas que es- demasiado abiertas. es una buena pregunta lo del título. Lo del título, No hay tigres en Islandia, se titula así primero. En primer lugar, porque el hacker, el pirata informático, se autodenomina el tigre solitario. Y el segundo es Islandia. Islandia es una referencia constante en la novela, pero resulta que al final el que va a Islandia no es él, es otro personaje. Sí que en el futuro irá, y es lo que sugiere el libro de alguna forma, ¿no? Pero no hay tigres en Islandia. Yo que soy el tigre solitario y que tengo tanta ilusión y tengo, o sea, toda mi vida, al final todos los puntos que aparecen de referencia están conectados con Islandia, y al final pues en la novela el que va a Islandia es otro, ¿vale? Bueno, es un spoiler, ¿no? Más información de la que... Estoy tratando de tomar la palabra, no porque tenga nada que decir, sino por cortar a... No, bueno, cuenta todo. Solo antes de que ustedes vean, hablando de, primero, en lo de Tigres, no dejen de reparar en la portada. Es un diseño que se hizo expresamente para este libro de la artista Rocío Pinintolivia, que nos presentó muchas pruebas, y al final hicimos esa, ¿no? Casi jugando con los colores del tigre, el negro, el amarillo, pero también el verde yo no sé muy bien eso de informática, pero El fósforo verde. del fósforo verde de la informática, ¿no? Y luego otra cosa con lo que hablaba del final, y a raíz de lo que se decían de finales abiertos, finales que acaban mal o que acaban bien, lejos de entrar en si una novela acaba bien o mal, para que lo sepan, una de las razones en la que muchas veces rechazamos un original es por no saber resolver, no porque quede bien o mal, que eso son terminología, pero sino porque no resuelva bien el final, ¿no? Hay originales, hay gente muy versada en literatura que vienen bien arriba, que vienen bien, y siguen, porque no saben acabar. Y cuando se llega al final, lo vemos en el que no acaban, no resuelven. Utilizamos una expresión que no voy a decir aquí ahora, y menos con una grabación, pero No pasa nada. no resuelve, ¿no? Sí, no es lo esperado, puede acabar bien, mal, abierto, cerrado, pero así que muy interesante. Y la de Jordi creo que, pero no, pensamos que resuelve bien porque si no, no la habríamos publicado, ¿no? Había otra pregunta por ahí, gracias. Bueno, yo soy también un enamorado de Islandia, conozco a Jordi hace tiempo. ¿Qué lugar de Islandia te gusta más? Y si este lugar lo has reflejado en el libro, ¿y por qué? Bueno, David está aquí, es el empresario de Islands Tours. Tenemos muy buena relación, y como dice él, nos conocemos de bastantes años. Y tour, etcétera. Me gusta mucho Snæfellsnes Península, y la parte de Islandia se dedica a Snæfellsnes Península. Bueno, es un poco todo, pero principalmente la acción se desarrolla allí. Es la península de las brujas. Decían que antiguamente se celebraban aquelarres en esa zona, y también dicen que hay avistamiento de ovnis. Ahí es la montaña Kyrkjafell, que es la montaña esta con el picudo, que es la montaña mágica, es la más fotografiada de Instagram. Bueno, pues está en esta península. Y otra zona que también me gusta mucho de Islandia son los fiordos del noroeste. Y el señor Christian, que estuvo por allí también, pasó 3 o 4 semanas en Islandia y se fue a los fiordos. Sí, maravilloso. Y añado a esa la península de Snæfellsnes, que fue la primera parada, el primer alojamiento, que es donde Julio Verne sitúa la entrada en el viaje al centro de la Tierra. Lo ha dicho antes Diego, Bueno, que sí, era sí, sí.
Que se lo está leyendo. En la ¿no? península de Snaffles, en Estocolmo, sí que Qué precioso. bonita. Y relativamente cerca de Reykjavik, que es un viaje cómodo. Sí, sí. A ver, tengo una pregunta. Para ti, ¿cómo? A ver, Para tú siempre que... A ver, tú cuando vas a la radio... A la tele, sí. Ah, ¿en serio? ¡Ostras! Encima creía que A ver si era... le ponemos la tele al niño. Es que creía que era radio y tele también, pero también creía que había una radio. Aquí la Tierra, Ahora se ya. llama el programa. Aquí la tierra. Vale, pues que una pregunta, que te sientes emocionada cada vez que grabas un programa de Aquí la Tierra. A ver, sí, A rato. muchísimo. No me refiero. Hombre, llevo 5 años y medio, igual ya llevo 500 reportajes. Entonces, hay reportajes, bueno, cuando fui a Islandia fue... O sea, a mí es que viajar me encanta y viajo por toda España y ahora hemos empezado con la parte internacional. Y cuando fui a Islandia yo estaba con una niña pequeña y los viajes los disfruto un montón. Hay reportajes súper interesantes, pero también depende, pues igual si un día solo voy a cocinar, pues lo coges con menos ilusión, pero hay otros que lo coges con mucha ilusión y te encanta. Pero sí, me hace ilusión, todavía me hace mucha ilusión. Y el set es muy grande, o sea, donde lo grabas todo... Pues donde grabo exactamente es tan grande como el planeta Tierra entero, porque no estoy en ningún plató, yo voy por los pueblos, por toda España. qué guay. Si fui a Islandia a grabar. Por eso digo que el set es tan grande como el planeta. De momento Claro. no nos mandan a la luna, pero no lo descarto y yo si algún día lo propone me voy a ofrecer voluntaria. Se vende- Hombre, la Yo primera. me voy contigo, ¿puedo? Recordad Pues- que se venden parcelas en Marte y nos han dicho... Claro, igual tengo que ir a grabar Pues- aquello también. Doy un dato curioso, dicen que en el 2026 van a empezar a montar un hotel en el espacio. Pues a ver si puedo ir ahí a hacerme un reportajillo. A ver, A ver qué se come por ahí por... quizás dicen en el 2016, pero... No, perdón, 2026, pero quizás es luego... Bueno, pues Mucho si más. puedo iré, Diego, y te lo vendré a contar. ¿Alguna Te pregunta? vamos a poner aquí la tierra todo el programa para que la veas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, aquí también hemos traído unos chocolates islandeses. ¿Quieres? Ah, qué Para perfecto. probar. Muchas gracias. Voy a Pues ponerte pasamos a la sesión de firmas. Quien quiera llevar su libro firmado, Jordi está disponible para pasar ahora a la sesión de firmas. Genial, pues muchas gracias a todos.